Son las 3:47 de la madrugada en el Centro de Investigación Cerebral de la Universidad de Stanford. El doctor Marcus Chen se encuentra en soledad, sentado frente a 3 monitores que reflejan su propio cerebro en tiempo real. Las luces están apagadas, solo el resplandor azul de las pantallas ilumina su semblante. Hace 24 horas, este hombre era un escéptico firme, un neurocientífico brillante que había empleado su carrera en probar que la divinidad no era más que una quimera neurológica, un engaño químico del cerebro humano para lidiar con el miedo a la parca. Pero en este instante, mientras analiza los datos que aparecen en sus displays, las lágrimas le mojan la cara, le tiemblan las manos, y las palabras que salen de su boca son apenas un murmullo entrecortado. «Santo cielo, eres verdad, eres verdad». ¿Qué diablos vio en esos monitores? ¿Qué prueba irrefutable fue tan demoledora que derribó a 2 décadas de negación activa en una sola noche? Y lo más importante, ¿por qué trató de esconder lo que había hallado durante meses hasta que la evidencia se volvió imposible de refutar? Esta es la historia real. Y lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará cómo concibes el cerebro humano, podría modificar cómo entiendes tu propia existencia. Para comprender la dimensión de este suceso en ese laboratorio, primero necesitas saber quién era Marcus Chen, porque esta no es la historia de algún científico con dudas espirituales que finalmente encuentra la fe. No, esta es la historia del negacionista más ruidoso, más testarudo, más absolutamente convencido de que Dios no existe en todo el departamento de neurociencia de Stanford. Marcus creció en San Francisco en una familia china de migrantes, muy creyente. Su padre dirigía una congregación evangélica china. Su madre estaba a cargo de grupos de rezo. Desde que Marcus tuvo uso de su vida entera giraba en torno. Detestaba, me dijo Marcus cuando lo entrevisté para este vídeo, porque mis padres, yo veía, mi hermana menor, fue diagnosticada con un velatorio. Fue en su funeral. Marcus recuerda, y aún después de todos estos años, puedes escuchar el dolor en su voz cuando el pastor dijo que así lo quiso el Señor, que Dios necesitaba otro ángel en el cielo, que Emily estaba en un lugar mejor. Algo dentro de mí se hizo pedazos, o más bien, algo dentro de mí se iluminó con claridad absoluta. Dios no sanó a Emily porque Dios no existe. No existe un ser todopoderoso y amoroso que permite que niños de muchos años mueran de cáncer mientras sus padres ruegan de rodillas por misericordia. Y si existe, entonces no es amoroso y definitivamente no merece adoración. Esa noche, a los 14 años, Marcus Chen tomó una decisión. No solo dejaría de creer en Dios, se dedicaría a demostrar con ciencia que Dios era una ilusión, que la fe era una epidemia mental, que la religión era, en palabras que él usaría años después en sus escritos científicos, el resultado de conexiones cerebrales desajustadas que evolucionaron para percibir presencias con intención, incluso donde no existen. Y Marcus era brillante. Acabó el instituto unos 2 años antes, fue aceptado en el MIT a los 16. Se especializó en neurociencia cognitiva y consiguió el doctorado a los 23. Cuando cumplió 28 años, ya era docente auxiliar en Stanford, siendo uno de los expertos en neurociencia más jóvenes en conseguir esa plaza en toda la trayectoria de la institución. Toda su trayectoria profesional perseguía una única meta: demostrar que Dios era un cuento. Sus compañeros lo tenían claro y sus alumnos también. Marcus no se andaba con rodeos respecto a sus planes. En su asignatura de inicio de neurociencia, el primer día siempre soltaba la misma frase de arranque: «Bienvenidos a Neurociencia 101. Cuando acabe este cuatrimestre, muchos de ustedes pondrán en duda sus convicciones religiosas, porque la neurociencia nos enseña que cualquier cosa que sintamos como espiritual o sagrada es solo la consecuencia de movidas químicas y eléctricas en el coco. No existe el alma, no hay espíritu, solo hay neuronas y las fantasías que generan.
Los alumnos creyentes le tenían tirria y ponían reclamaciones oficiales a menudo. Pero Marcus tenía plaza fija, contaba con subvenciones de investigación de millones de dólares y estaba cubierto por la libertad académica. Era intocable y sus estudios daban peso a su discurso. Marcus sacó artículos científicos en Nature y Science, las publicaciones de mayor renombre del planeta. Artículos con títulos como La base neuronal de la vivencia religiosa, Pruebas de que Dios es un espejismo evolutivo y El apagón de la corteza prefrontal en momentos de éxtasis. Porque la sensación de Dios es una prueba en contra de Dios. Su razonamiento era elaborado y para muchos científicos poderoso. Explicaba que cuando la gente tiene vivencias religiosas, cuando perciben la cercanía de lo divino o cuando sufren arrebatos de fe, lo que de verdad ocurre es una desconexión momentánea de las áreas del cerebro encargadas de separar lo propio de lo ajeno. El cerebro literalmente se lía sobre dónde acaba el individuo y dónde empieza el resto del cosmos. Por eso Marcus defendía en charlas por todo el globo que la gente describe experiencias de fusión con el Creador o de fundirse con el cosmos. No es que de verdad estén enlazando con algo sagrado, sino que las zonas de su cerebro que habitualmente les indican esto eres tú y esto no lo eres, dejan de funcionar por un rato. Es un fallo de hardware cerebral, no una cualidad espiritual. Y Marcus tenía pruebas. Imágenes del cerebro de monjas franciscanas, de gente que medita según el budismo, de musulmanes en rezo intenso, de cristianos carismáticos que hablan en idiomas extraños. Todos revelaban los mismos esquemas: el apagón de la corteza parietal superior, menos actividad en la corteza prefrontal dorsolateral y un subidón en las áreas límbicas emocionales. Miren, decía Marcus apuntando a los gráficos a todo color de los cerebros en sus slides. Aquí tienen su vivencia de Dios. Aquí está su cita con lo sagrado. Es solo química, es solo electricidad, no hay nada más. A chats de internet, Marcus era todavía más cañero. Usando el alias Neuroscience Refutes God, la neurociencia refuta a Dios, se metía en discusiones donde destrozaba argumentos teológicos con una exactitud de cirujano, se mofaba de los fieles, se reía de los relatos de cambio de fe y definía la fe como cuentos de hadas para adultos que temen a la oscuridad. Sus compañeros, incluso otros ateos, a veces le echaban en cara que era demasiado severo, demasiado soberbio, demasiado despiadado. Marcus no pedía perdón. La verdad no tiene por qué ser amable, afirmaba, y la verdad es que Dios no existe. Cuanto antes lo asuma la humanidad, antes podremos evolucionar como raza. Pero había un detalle que Marcus jamás reconocía en público, algo que apenas se permitía pensar en momentos de sinceridad descarnada en la negrura de la noche. Su ateísmo no era solo cosa de la cabeza, era emocional, era instintivo, era pura ira. Ira contra el Dios que dejó morir a Emily, ira contra sus padres que malgastaron su existencia sirviendo a un espejismo, ira contra una iglesia que agarró su sufrimiento y lo transformó en chantaje de fe, furia contra un cosmos que parecía hecho a propósito para provocar el mayor dolor posible y después tomarte el pelo, dándote un alivio de mentira con la excusa de la fe. Y en un rincón muy hondo, más de lo que Marcus era capaz o quería admitir, se escondía otro sentimiento más turbio: pánico. Pánico a que toda su trayectoria, su profesión entera, su fachada de ateo convencido. ¿Y si estaba equivocado con eso de el milagro del niño Pablo? Lo que ningún médico puede explicar. Pero Marcus sepultaba ese pánico bajo toneladas de chulería académica e investigaciones. Él lo tenía clarísimo. El Dios de sus viejos, el Dios de la Biblia, ese que se supone que quiere a todos, pero deja que los críos se mueran. Ese Dios no existía ni de broma, y Marcus iba a demostrarlo. Así fue como apareció el proyecto Omega. Corría el año 2019 y Marcus había conseguido una pasta gansa de $5 millones
del Instituto Nacional de Salud para investigar qué pasaba cuando la gente rezaba y padecía enfermedades del cerebro. El objetivo oficial del estudio, según la solicitud de subvención, era ver si hacer cosas de meditación podía frenar el desgaste mental en gente con Alzheimer en sus inicios. Pero el meollo del asunto para Marcus era mucho más grande y, para ser sinceros, más cabroncete. Quería demostrar de una vez por todas que rezar no hacía nada de verdad por el cerebro, que cualquier mejora que se contara era solo efecto placebo y punto. Y usaría esto para defender que la fe no solo era un cuento, sino que hacía daño de verdad, porque hacía que la gente se olvidara de buscar medicinas de verdad. La investigación iba a ser una pasada. Usaría lo más puntero en tecnología de neuroimagen, resonancia magnética funcional de alta resolución, junto con electroencefalogramas de 256 canales. No solo mediría cómo funcionaba el cerebro, sino también indicadores químicos, niveles de BDNF, cortisol, elementos que causan inflamación, vamos, todo. Iba a fichar a 3 grupos. Uno, que se dedicaría a rezar a diario siguiendo unas pautas concretas, otro que haría meditación sin nada religioso, y un grupo de referencia que no haría ninguna intervención especial. Los seguiría durante 2 años haciendo escáneres cerebrales cada 3 meses, midiendo cómo empeoraba su mente, apuntando cada detalle. Y Marcus lo tenía clarísimo con los resultados que iba a sacar. El grupo que rezaba quizás mostraría mejoras mínimas, parecidas a las del grupo de meditación light, porque cualquier ejercicio de concentración tiene unos beneficios neurológicos básicos, pero no habría nada de particular en la oración en sí. No habría prueba de que hablar con Dios tuviera un efecto distinto. Entonces, la oración ofrece un estudio. Neuroimagen sería el golpe de gracia para la idea de que la fe sirve para algo práctico. Pero había un marrón que Marcus no vio venir, o mejor dicho, una pega que no paraba de salir cada vez que exponía su plan de estudio en congresos y charlas. El Dr. Chen, un compañero, le soltó tras una presentación: ¿cómo puedes investigar de verdad los efectos de la oración si tú jamás has rezado? ¿Cómo sabes que las normas que estás usando representan una oración auténtica y sentida? Es como querer estudiar el amor analizando a gente que solo hace como que está enamorada. Marcus al principio pasó del tema. No hace falta que haya rezado para investigarlo. Igual que no necesito haber tenido visiones de esquizofrénico para estudiar la esquizofrenia. Pero la crítica seguía ahí y empezó a fastidiarle, no porque creyera que era cierta, sino porque les daba a sus rivales la excusa perfecta. Cuando al final publicara sus datos negativos, los que tienen fe dirían: claro que no encontró nada, es ateo, no tiene ni idea de cómo se reza de verdad, y sus voluntarios seguramente tampoco. Tenía que tapar ese agujero. Tenía que ser capaz de afirmar con total seguridad que conocía de verdad la oración auténtica y profunda, que la había vivido en carne propia y que, a pesar de eso, no había hallado ni rastro de algo verdaderamente celestial en el asunto. Y justo en ese momento, a Marcus se le encendió la bombilla con una ocurrencia que le daría un vuelco a su existencia. «Me voy a meter en el escáner», le soltó a su ayudante de investigación Sarah Wong un día de septiembre. «Voy a pillar el truco de la oración, o al menos voy a imitar todo lo que la gente de fe asegura que se hace cuando uno reza de corazón. Me haré un escaneo mientras lo practico y grabaré hasta el último instante». Sarah, que era creyente de misa y comunión, aunque jamás tocaba el tema con Marcus por motivos evidentes, puso cara de no creérselo. «Con la mano en el corazón, Dr. Chen. ¿Cómo va a aprender a rezar de verdad si no cree en nadie a quien dirigirle la plegaria?» «Justo». Marcus esbozó una sonrisa. «Ahí está la clave. Lo haré todo al pie de la letra, siguiendo las normas de los devotos. Cumpliré con todos los pasos, pero sin tener fe de verdad. Y así podré demostrar que lo que pasa en el cerebro cuando se reza de verdad es exactamente lo mismo que cuando se hace como si se rezara, porque no hay distinción alguna, no hay nadie en el cielo prestando atención». Sarah se quedó callada, pero Marcus
Captó algo en su mirada que no supo descifrar del todo. Lástima, inquietud o algo distinto. Quizás ilusión. Marcus se pasó las siguientes 6 semanas poniéndose a punto y se lo tomó muy en serio porque, aunque era ateo, Marcus no era un tramposo en la ciencia. Si se iba a meter en este lío, lo haría como Dios manda. Se empapó de lecturas sobre las costumbres de oración en distintas religiones. Se sentó a charlar con pastores, curas, rabinos y líderes musulmanes. Conversó con monjas de clausura, con frailes budistas, con gente espiritual de todas las corrientes. Les preguntó: ¿qué es eso de la oración profunda y de verdad? ¿Cómo se sabe si lo estás haciendo bien? Las respuestas eran diversas, pero siempre salían a flote ciertos puntos: callarse, estar quieto, abrirse, entregarse y tener la intención de contactar con lo sagrado, aunque no estuviera seguro de que existiera. No se trataba solo de soltar frases, sino de descorchar el alma. Marcus apuntó todo con lupa. Montó un plan de acción basado en lo que había aprendido, centrándose sobre todo en la forma de rezar contemplativa cristiana, ya que era lo que le sonaba más de su niñez, por mucho que le diera de entera. Empezaría con una respiración lenta y atenta durante 5 minutos para relajar su cuerpo. Después diría el Padre Nuestro despacio, fijándose en cada término. Luego dejaría que las frases se esfumaran y se quedaría sentado sin más, en silencio, tratando de generar lo que los espirituales denominaban una atención cariñosa enfocada en Dios, o en la idea de Dios, o en el lugar donde Dios se encontraría si fuera real. Haría esto durante 30 minutos diarios a lo largo de 30 días antes de su primera prueba de escáner. Buscaba darle tiempo a su coco para que se acostumbrara, para que mostrara cualquier modificación neuronal que pudiera surgir con el ejercicio. Y así fue. Cada mañana a las 6 en punto, antes de irse al laboratorio, Marcus se sentaba en el despacho de su casa en Palo Alto, cerraba los párpados y rezaba. O para ser más exactos, hacía el paripé de rezar mientras se repetía sin parar que no había nadie al otro lado. Las primeras 2 semanas fueron justo como se lo imaginaba. Un rollo y bastante incómodo. Su cabeza estaba siempre en las nubes. Se le iban los pensamientos a los experimentos que tenía que montar, a los correos que debía contestar, o a lo que iba a zampar más tarde. De vez en cuando le venían a la mente recuerdos fugaces de cuando se sentaba en la iglesia de pequeño. El aroma a incienso, la voz de su padre dando el sermón, pero no notaba nada que pudiera catalogar como místico. «¡Claro que no!», le comentó a Sara, mencionando el canal Voz Celestial, cuando ella le preguntó qué tal le iba, porque no hay nada que percibir ahí fuera. Todo esto es solo una práctica para dominar mi concentración. Estoy poniendo fuerte mi corteza prefrontal. Y ¡pum! Pero algo raro empezó a pasar cerca de la 3ª semana. Marcus empezó a darse cuenta de ratos mientras rezaba en los que su coco se quedaba extrañamente en calma, no adormilado sino despierto, pero mudo. Al principio, cuando esto pasaba, solo aguantaba unos pocos segundos antes de que él cayera en la cuenta y se pusiera a darle vueltas, fastidiando ese estado. Pero poco a poco, esos lapsos de sosiego se fueron estirando. 5 segundos, 10, hasta llegar a 30 segundos enteros, en los que su cabeza, habitualmente a tope, estaba sencillamente tranquila. Y en esos instantes, Marcus empezó a percibir otra cosa, una impresión delicada, a la que no lograba ponerle nombre. No era una emoción ni un pensamiento, sino más bien una compañía, como si hubiera alguien junto a él en el cuarto, aunque estuviera totalmente a solas. La primera vez que lo sintió con claridad, Marcus abrió los ojos de par en par, con el corazón a 1000, y echó un vistazo al cuarto vacío. Claro, solo es mi cerebro tomándome el pelo, masculló. Era justo lo que se esperaba, pero esa sensación de estar acompañado volvía una y otra vez, y al cabo de las 4 semanas era tan intensa que Marcus debía hacer un esfuerzo consciente para repetirse que era un espejismo neuronal, que su córtex parietal estaba momentáneamente despistado, que allí no había nadie de verdad.
Llegó el día de la primera resonancia. Era un viernes por la mañana, el 15 de noviembre de 2019. Marcus había estado aguardando este instante con una impaciencia casi desbordada. Por fin vería la prueba palpable. Por fin obtendría la evidencia en forma de cifras medibles de que todo aquello era solo actividad eléctrica y punto. El aparato de resonancia magnética funcional, RMF, de Stanford, era de los mejores del planeta. Marcus había metido parte de su beca en mejoras que lo volvían todavía más fino. Podía pillar variaciones en el riego sanguíneo del cerebro a niveles prácticamente diminutos. Podía generar imágenes de la actividad cerebral con una precisión temporal de milisegundos. Marcus se tumbó en el escáner, esa máquina gigantesca que parecería un donut descomunal si no estuvieras acostumbrado a los cacharros de neuroimagen. Sara y 2 ayudantes de investigación estaban en la sala de mandos vigilando los monitores. «¿De acuerdo, Dr. Chen?», se oyó la voz de Sara por los cascos. «Vamos a hacer la toma de referencia primero. Solo túmbate sin moverte, mantén los ojos cerrados, no pienses en nada concreto durante 5 minutos. Luego te avisaremos para que empieces tu rutina de rezo». Marcus permaneció tieso mientras el aparato bramaba y vibraba a su alrededor. Era un ruido que conocía de sobra por cientos de sesiones escaneando otros sesos, pero estar dentro del escáner en carne propia era otra historia, agobiante, expuesto. «Vale. Marcus, referencia terminada, ¿eh? Puedes empezar tu rutina de rezo ahora, 30 minutos, tal como ensayaste. Simplemente relájate e intenta pasar del ruido, del cacharro». Marcus inició su respiración pausada. 1, 2, 3, 4. Al tomar aire, aguantar. 1, 2, 3, 4. Al soltarlo. Tras 5 minutos, empezó a repetir el Padre Nuestro en su cabeza. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Y ahí estaba otra vez, esa sensación de compañía, más potente que nunca. Quizás aumentada por la penumbra dentro del aparato, por la fragilidad de estar tumbado sin moverse, por los 30 días de entrenamiento. Marcus permitió que las palabras se esfumaran, dejó que su mente se instalara en ese sosiego que había aprendido a alcanzar, y en esa calma la compañía se hizo más fuerte. No daba miedo, era templada, reconfortante, como un abrazo invisible, pero que notabas totalmente, como mirar fijamente a alguien que te quiere sin reservas y sentirte reconocido, observado, admitido sin peros. Marcus notó algo removiéndose en su pecho, un calor que se propagaba, y para su espanto total, sintió que las lágrimas empezaban a asomar tras sus ojos cerrados. «No», se dijo a sí mismo con rotundidad, «esto es pura oxitocina. Tu cerebro está soltando oxitocina y dopamina. Es química, es algo que se puede predecir. Justo era lo que avisaste que pasaría, pero el calorcito iba a más. Y con él, algo que Marcus llevaba 20 años sin sentir, unas ganas locas casi de morir, un anhelo por algo que no sabía nombrar o, para ser más exactos, unas ganas de reencontrarse con alguien que había pasado 2 décadas rechazando. ¿De verdad estás ahí?», pensó Marcus, y ese pensamiento le vino de tan adentro que le dio un susto. ¿Existes? Y entonces pasó algo increíble. No era que oyera nada, ni un sonido, pero era un mensaje tan nítido como si alguien le hubiera soplado la respuesta directamente al cerebro. «Siempre he estado aquí, Marcus. Jamás te abandoné, ni siquiera cuando tú me diste de lado». Marcus soltó un jadeo sin querer. El corazón le dio un brinco. Las lágrimas que intentaba contener empezaron a rodarle por las mejillas. «No», susurró en voz alta. «¿Qué va? Esto es un invento. Es cosa de mi coco». Pero incluso mientras intentaba buscarle la lógica, le llegó otro subidón de esa presencia, y esta vez traía consigo un conocimiento, una convicción que tumbaba cualquier argumento racional. No era saber de teoría, no era información que se pudiera poner en palabras, era un saber directo que se siente en la carne, del tipo del que no puedes dudar, como no puedes dudar que estás viendo el color rojo o sintiendo dolor. Dios era real.
Dios estaba allí. Dios lo estaba sujetando. Lo había estado sujetando todo el tiempo, incluso a través de 20 años de rabia y de decir que no. Y en ese instante, algo en Marcus se hizo añicos. Todo el caparazón que se había montado, todo el escepticismo que había currado con mimo, todo el cabreo que usaba de parapeto contra el dolor de haber perdido a Emily, todo se desmoronó. Marcus se puso a llorar dentro del escáner. Sollozó de maneras que no había sollozado desde el funeral de Emily. 20 años de pena guardada, 20 años de furia, 20 años de intentar desesperadamente probar que el universo no tenía significado, porque si lo tenía, entonces el sufrimiento de Emily tenía que valer para algo, y él no podía soportar eso. Todo salió en oleadas de liberación que lo dejaron temblando. «Doctor Chen, ¿le pasa algo?» La voz de Sara llegó teñida de preocupación. «Las pulsaciones están por las nubes. Necesitamos parar el escaneo». Marcus intentó hablar, pero no pudo. Finalmente consiguió decir: «No, seguid. Por favor, solo continuad». Los siguientes 20 minutos fueron los más intensos de la vida de Marcus. La presencia no se esfumó, al revés, se intensificó, y con ella llegaron oleadas de algo que Marcus apenas podía reconocer al principio porque hacía muchísimo que no lo sentía. Amor, amor del bueno, sin condiciones, sin juzgar, un amor que lo conocía de arriba a abajo. Cada pifia mental que había maquinado, cada argumento malicioso que había soltado, el Congreso de Barcelona que puso a 3000 cirujanos en contra de la idea de Dios, cada momento de chulería y de odio, y que lo amaba de todos modos. No era amor que dijera: «Estás bien tal cual eres». Era amor que decía: «Te veo tal cual eres, con todos tus defectos, tu chulería y tu sufrimiento. Y te quiero igual. Siempre te he querido, nunca dejé de quererte». Y con ese amor venía algo más. Perdón. No un perdón que Marcus pidiera, sino un perdón que le llegaba de gratis, sin pedirle nada a cambio. Perdón por cada vez que se había reído de la gente con fe. Perdón por cada estudiante cuya creencia había intentado destruir. Perdón por 20 años de guerra contra el mismo Dios que ahora estaba experimentando como una presencia tan real como el aire que respiraba. Cuando el escaneo por fin terminó y la plataforma deslizó a Marcus fuera del aparato, tenía los ojos hechos un mapa. La cara le chorreaba de lágrimas. Le temblaban las manos mientras se sentaba. Sara y los técnicos lo miraban con una preocupación clarísima. «Doctor Chen, ¿qué ocurrió ahí? ¿Quiere que avisemos a alguien?» Marcus negó con la cabeza. Su voz era áspera cuando habló. Solo quiero ver los papeles. Necesito ver los escaneos. Ahora mismo». Fueron a la sala de control. Marcus se acomodó delante de los monitores mientras el programa informático arrancaba a procesar y generar las imágenes de su coco. Tardaría unos 15 minutos en tener el informe completo. Aquellos fueron los 15 minutos que se le hicieron eternos a Marcus, ya que en su cabeza 2 mundos estaban chocando de frente. Una era la que había defendido durante 20 años, que Dios es un cuento, que sentir algo religioso es pura actividad neuronal, que lo que acababa de vivir era una alucinación potentísima provocada por sustancias químicas del cerebro. La otra era la verdad que acababa de palpar, que Dios era totalmente cierto, más tangible que cualquier cosa que hubiera conocido, que había sido alcanzado por algo muchísimo más inmenso que su propia persona, que toda su existencia hasta ese instante había sido una negación de la verdad esencial del cosmos. «Los datos ya están», comentó Sara con voz baja. Marcus clavó la mirada en los monitores y lo que se encontró lo dejó completamente paralizado. Durante la exploración inicial, la línea base, su cerebro parecía de lo más corriente. Mostraba patrones de actividad esperables, con la red neuronal por defecto encendida, nada fuera de lo común. Pero durante el rato que estuvo rezando, su cerebro hizo algo que Marcus jamás había presenciado en ninguna resonancia magnética en toda su trayectoria, y eso que había analizado cientos de cerebros.
Primero, tal como había predicho, se produjo un apagón en la corteza parietal superior y el precúneo. Esto es lo habitual en la meditación o la plegaria intensa. Esto sustentaba su hipótesis de que la vivencia de Dios era simplemente un lío neuronal respecto a dónde terminaba uno mismo. Pero después apareció otra cosa, algo que no tenía sentido. Las zonas del cerebro que, por regla general, nunca se hablan directamente, estaban mostrando una conexión totalmente sincronizada. Su amígdala y su corteza prefrontal dorsolateral estaban funcionando en perfecta sintonía. Su hipocampo exhibía unos esquemas de actividad que solo suelen verse cuando se está fijando la memoria durante el sueño profundo. Su ínsula anterior se encendió como si estuviera sufriendo un dolor corporal agudo, pero a la vez su corteza cingulada generaba patrones ligados al gusto y la gratificación. Y lo más flipante de todo, había actividad en áreas de su cerebro cuya función era completamente desconocida, zonas que los expertos en neurociencia habían investigado durante décadas sin pillar qué demonios hacía. Sustancia gris inactiva siempre estaba presente, pero que nunca mostraba un movimiento relevante en ningún estado mental analizado, salvo en ese momento. Estas áreas estaban estallando de actividad y se estaban comunicando con el resto de su mente siguiendo unos esquemas que parecían dirigir toda la vivencia, como si estas zonas mudas fueran en realidad unos receptores que habían estado ahí todo el tiempo esperando. Alguien les diera al interruptor. Esto no hay quien se lo crea, musitó Marcus. Estos dibujos. Esto no puede ser pura casualidad, no puede ser al azar. Sara estaba echando un vistazo a los monitores por encima de su hombro. Dr. Chen, jamás he visto algo igual. Es como si se hubiera encendido una red completa en su cerebro que habitualmente está apagada. Marcus se puso a rebuscar entre los datos con más lupa. Revisó los esquemas de las ondas cerebrales. Durante su línea base generaba ondas beta normales. En la etapa inicial de su plegaria pasó a alfa y luego a teta, justo lo que se esperaba. Pero durante el momento en que sintió esa presencia con más fuerza, cuando experimentó ese cariño que lo inundaba, sus ondas cerebrales adoptaron un patrón que Marcus no había encontrado nunca en la bibliografía. Se parecía a las ondas gamma de alta frecuencia, pero estaban mucho más ordenadas, mucho más compenetradas. Y todas las distintas zonas de su cerebro estaban generando estas ondas en una sincronización impecable. Era imposible que esto fuera fortuito. La posibilidad de que tantas áreas cerebrales separadas entraran de forma espontánea en esta clase de sintonía perfecta era ridículamente baja. Aquí había orden, aquí había un plan. «Tengo que largarme», soltó Marcus de golpe, poniéndose en pie. Necesito darle vueltas. Por favor, mandadle los datos en bruto a mi buzón privado. Que nadie se entere de esto aún. De nadie. ¿Queda claro? Sara, desconcertada, cabeceó. «Claro, doctor Chen, pero ¿está seguro de que no hay problema?» Marcus ni contestó. Ya estaba cruzando el umbral. Condujo hasta su casa casi en modo automático. La cabeza le iba a 1000, mientras su instinto de científico le gritaba que desmenuzara esos resultados con cabeza fría, que buscase otras salidas, que no se precipitara. Pero la vivencia que había tenido, esa certeza que le salía de las tripas por lo que había notado en el escáner, se enfrentaba a su ansia de respuestas lógicas. Llegó a su hogar. Apenas era mediodía, pero sentía que había pasado una vida entera desde que se había levantado. Su mujer, Jennifer, una abogada de empresa que compartía su falta de fe, estaba currando. La casa estaba desierta. Marcus se fue directo a su despacho, encendió el ordenador, bajó los archivos de datos que Sara ya había colgado y se puso manos a la obra con el estudio más detallado de toda su trayectoria. Durante las siguientes 18 horas, Marcus apenas se despegó de la silla. Ejecutó todos los análisis imaginables. Pasó por el tamiz, los datos buscando fallos, buscó anomalías en las imágenes, buscó hasta debajo de las piedras cualquier explicación normal para lo que había. No dio con ninguno. Los
Los datos eran irrefutables, los patrones eran genuinos. Cuanto más los revisaba, más alucinante. Cotejó sus propias resonancias, su enorme archivo de durante vivencia, miles de escaneos, braille, cura, todos contando que habían tenido contactos profundos. Sí, muchos de ellos reflejaban algunos que el apagón de la el bidón, el encendido alcanzaba ninguno. Mostraba que esas eran distintas. No fue. Se pilló pensando en algo que le había. Aceptaban una explicación meramente materialista. O para ser más exactos, la explicación materialista exigiría una cadena de casualidades tan imposibles que resultaba de hecho menos creíble que la explicación más sencilla, que Dios era de verdad, que Dios había diseñado el cerebro humano con cableado específico para conectarse con él, que esos circuitos solían estar medio apagados o totalmente dormidos en casi toda la gente, pero que si se daban las condiciones adecuadas con la disposición correcta podían encenderse del todo y que al activarse permitían una vivencia directa de lo divino que era tan palpable, tan comprobable en su propia realidad interna como cualquier otra cosa que percibiera. Y fue justo en ese instante, sentado a solas en su despacho en la negrura de la madrugada, mirando esos datos que podían cargarse su carrera entera, cuando Marcus Chen, por fin, se permitió que las lágrimas le corrieran sin freno otra vez. «Dios», musitó en el cuarto vacío. «Dios, existes. Eres real y he tirado 20 años luchando contra ti. ¿A cuánta gente he hecho daño? Me he cargado la fe de un montón de alumnos. Fui un engreído, un borde. Estaba tan convencido de que yo llevaba la razón y que el resto patinaba. Y justo en ese instante de sinceridad total notó otra vez aquella presencia, más tenue que la que había visto en el escáner, pero igual de clara. Y con ella le llegó una sensación que Marcus solo podía llamar un indulto cariñoso. No era un perdón que exigiera que Marcus pidiera disculpas antes, sino un perdón que ya estaba concedido, que siempre había estado ahí, esperando solo que Marcus se dignara a aceptarlo. Marcus se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Lloró por Emily y rezó por sus padres, a los que había mirado por encima del hombro por culpa de sus creencias, y rezó por cada estudiante al que le había machacado la fe. Lloró por 20 años de estar tan seguro de que acertaba cuando en realidad estaba totalmente equivocado. Y cuando el llanto por fin cesó, Marcus sintió algo que no experimentaba desde antes de que Emily falleciera: calma. No era que no sintiera nada, sino una tranquilidad honda y estable que nacía de la certeza, no solo de la creencia, sino de la certeza de que el cosmos no era un error absurdo, que existía un sentido, que había afecto en el núcleo de todo, que Dios existía de verdad. Marcus no pegó ojo esa noche, no porque estuviera demasiado nervioso, sino porque no quería desperdiciar ni un minuto. Tenía 20 años de ideas erróneas que desmontar. Tenía toda una trayectoria universitaria levantada sobre una falsedad que debía encarar, pero antes le hacía falta repetir el ensayo, porque un científico sabe que un solo resultado, por muy alucinante que sea, no es definitivo. Pudo haber sido una rareza, pudo haber sido un fallo del aparato, pudo haber sido cualquier cosa. A lo largo de los siguientes 3 meses, Marcus se hizo 47 escáneres a sí mismo. Siempre seguía el mismo método de rezo y siempre, sin excepción, vivía los mismos esquemas cerebrales fuera de lo común. Cada vez notaba esa presencia y cada vez su convicción se hacía más fuerte. Pero Marcus no se lo contó a nadie salvo a Sara, y le hizo prometer silencio, porque sabía lo que pasaría si hacía públicos estos hallazgos. Lo hundirían en su carrera. Pensarían que había sufrido un ataque de locura. Sus compañeros ateos le echarían en cara haber perdido su rigor científico, de haberse vuelto tarumba, de haberle dado la espalda a la ciencia. Y Marcus no podía aguantar eso. Aún no. Necesitaba más información, necesitaba pruebas tan contundentes que hasta los más desconfiados tendrían, como mínimo, plantearse que sus resultados eran auténticos. Así que empezó a escanear a otras personas.
Primero fichó y empezó a... de activación fuera de serie que él había vivido, pero muchos sí. Y la conexión era evidente. Cuanto más arraigada era la costumbre de rezo que la persona declaraba, cuanto más auténtica era su sensación de unión con Dios, más llamativos eran los esquemas en sus pruebas. Pero Marcus quería ir más allá. Tenía que demostrar que esto no era solo un autoengaño, que había algo distinto y palpable que ocurría durante la vivencia real de lo sagrado, en comparación con solo darle vueltas a ideas religiosas. Así que ideó un ensayo muy fino. Reunió a 2 grupos de personas cristianas. A ambos grupos les pidió que oraran mientras les hacían el escáner, pero a uno de ellos le dio indicaciones ligeramente distintas. En vez de intentar de verdad unirse a Dios, solo debían meditar sobre Él, darle vueltas a ideas de teología mientras repetían las frases del rezo. Los resultados fueron de flipar. El grupo que intentaba de forma sincera conectar con Dios mostraba los esquemas fuera de lo común. El grupo que solo pensaba en Dios mientras decía palabras mostraba una actividad cerebral normalita, nada del otro mundo. A ver, la cosa es que pasaba algo objetivamente distinto cuando la gente se entregaba de verdad a la experiencia de lo sagrado, en lugar de simplemente darle vueltas a la religión. No era solo que se lo esperaran o un efecto placebo, era un enganche auténtico con algo o con alguien. Pero incluso con toda esa información, Marcus se lo pensaba mucho. Sacar esto a la luz era un suicidio laboral, un palo. Implicaba reconocer delante de toda la peña de la universidad que se había equivocado en el tema que había sido el centro de su vida y su carrera durante 20 años. Y entonces ocurrió algo que le obligó a actuar. Era marzo del año 2020, 5 meses después de su primer escáner. Marcus estaba dando una charla en un congreso de neurociencia en Boston. Su ponencia trataba sobre los resultados iniciales del proyecto Omega, concretamente sobre cómo las prácticas de meditación ayudaban a frenar el deterioro mental. Tras su exposición, durante el turno de preguntas, un señor mayor levantó la mano. Marcus lo pilló al vuelo. Era el doctor William Hartley, uno de los neurocientíficos más respetados del mundillo, un pionero en los estudios de neuroimagen de la conciencia. «Dr. Chen», soltó Hartley con una voz nítida, pero con un tono que Marcus no supo descifrar del todo. «Me tienen muy intrigado sus descubrimientos, pero, si me permite, tengo una pregunta de índole personal. Usted ha pregonado durante años que las vivencias religiosas se explican por completo como fenómenos neurológicos sin que quede nada, que no tienen cero de espirituales. ¿Este proyecto le ha hecho cambiar de opinión en algo?» En el auditorio se hizo el silencio. Todo el mundo conocía el ateísmo cañero de Marcus. Aquella pregunta era una provocación en toda regla. Marcus se quedó clavado en el atril, sintiendo cientos de pares de ojos encima. Su instinto de supervivencia le gritaba que soltara su respuesta de siempre, que dijera que no. Que por supuesto que no había cambiado de idea, que los datos solo reafirmaban su visión materialista. Pero justo en ese instante notó algo. Esa presencia sutil pero clara. Y con ella una certeza. Se acabó el rollo de las mentiras, de esconderse, de la cobardía. «Sí», escuchó Marcus decir a su propia voz con el corazón latiéndole a tope. «Ha cambiado mi perspectiva entera». El murmullo recorrió la sala como un reguero de pólvora. Marcus siguió hablando, las palabras saliendo ahora en un chorro. «Durante los últimos 5 meses me he estado haciendo escáneres mientras hago oración contemplativa profunda y he descubierto patrones de actividad en el coco que no puedo justificar con nuestros modelos actuales de neurociencia materialista. Patrones que apuntan, que demuestran que hay zonas del cerebro que parecen estar hechas a propósito para engancharse con algo que nos supera». La sala estalló. Había gente gritando preguntas, algunos dando palmas, otros pitando. Hartley estaba sonriendo con una cara rara que Marcus no conseguía descifrar. El moderador de la sesión intentó poner orden. «Dr. Chen, creo que tendremos que seguir con este debate más tarde. Estas son afirmaciones brutales que exigen, que necesitan pruebas brutales».
Marcus le cortó. Lo sé, y tengo la información. 47 escáneres de mi propio cerebro. Escáneres de docenas de otros participantes, patrones que se mantienen y se pueden repetir. Y estoy preparando un artículo para publicar que los presentará a todos. Al terminar la sesión, lo rodearon. Algunos compañeros estaban flipando, pidiendo los datos. Otros estaban claramente cabreados, acusándolo de haber tirado por la borda el método científico, de haberse convertido por un calentón emocional y luego haberlo justificado a toro pasado. Pero fue el doctor Hartley quien se abrió camino entre el gentío y le puso la mano en el hombro a Marcus. «Ven», le dijo con calma, «tenemos que charlar a solas». Se fueron a una cafetería tranquila cerca del centro de convenciones. Y allí, Hartley le soltó a Marcus algo que lo cambiaría todo de nuevo. «Marcus, tengo que confesarte un secreto que casi nadie conoce. Hace 20 años viví algo que me dio un vuelco a la existencia. Me dedicaba a investigar trances de meditación muy intensos y decidí, igual que hiciste tú, escanearme a mí mismo. Y flipé con lo que encontré. Esos esquemas inverosímiles, esas zonas del cerebro encendiéndose cuando no tocaba, esa coordinación milimétrica». Marcus lo miró fijamente. «¿Y qué publicaste de esto?» «Nunca he visto nada». «¿Qué va?» Hartley movió la cabeza. «No lo saqué a la luz porque me acobardé. Temía justo lo que te espera ahora. Las burlas, que me hicieran el vacío, que mi prestigio se fuera al garete. Así que escondí la información. Nunca se lo conté a nadie, solo a mi mujer. Y he cargado con esa cobardía durante 20 años. Sus ojos estaban húmedos. Pero tú, Marcus, tú tuviste la valentía de cantar la verdad delante de tanto escéptico, y eso por fin me ha animado. A mis 73 años voy a soltar por fin lo que encontré». Hartley se inclinó hacia adelante. «Pero necesitas prepararte, porque la que se te viene encima es tremenda. Tus colegas que no creen en nada te van a machacar sin piedad. Van a decir que ya no eres objetivo, que te ha dado un chungo mental, que te has engañado a ti mismo. Tu carrera va a quedar tocada, quizás hundida». «Lo sé», Marcus dijo tranquilamente, «pero no puedo seguir viviendo en esta farsa. Vi lo que vi, lo sentí en mis carnes. Y la información es irrefutable. Los datos jamás engañan». Hartley estuvo de acuerdo. Pero la gente siempre va a darle vueltas a los datos para que encajen con lo que ya creen. Tienes que estar listo para que incluso algunos creyentes rechacen tu trabajo. Algunos dirán que intentas reducir a Dios a simples impulsos cerebrales, que estás intentando explicar lo divino de forma materialista. Pero no es eso. Marcus protestó. «No estoy diciendo que Dios sea solo actividad cerebral. Lo que digo es que usamos esa actividad cerebral para sentir a Dios, que Dios diseñó nuestros sesos para que pudieran enchufarse a Él. Es como si descubrieras que tus ojos fueron hechos específicamente para ver la luz del sol. Eso no significaría que el sol no es real. Significaría que tus ojos estaban hechos a la medida del sol». Hartley sonrió. «Exacto. Pero algunos no lo verán así. Tanto ateos como algunos creyentes te van a atacar desde bandos opuestos. Pero, Marcus, te digo una cosa, somos muchos más de lo que crees. Neurocientíficos que han visto estos esquemas, que han pasado por estas vivencias, pero a los que les ha podido el pánico para hablar. Si tú y yo nos pronunciamos, otros nos seguirán, podemos cambiar el debate». Y eso fue justo lo que pasó cuando Marcus por fin sacó su informe 6 meses después, titulado «Pruebas de neuroimagen de estructuras cerebrales ideadas para la vivencia trascendente. Un estudio de caso y serie de réplica». Fue como tirar una bomba en el campo de la neurociencia. Las reacciones fueron tan polarizadas como Hartley había vaticinado. La revista donde primero lo mandó, esa Nature Neuroscience, lo echó para atrás sin molestarse en que otros expertos lo revisaran. El editor escribió una respuesta seca diciendo que esa publicación no saca propaganda religiosa disfrazada de ciencia. Pero luego otra publicación más modesta, pero de fiar, el Journal of Consciousness Studies, aceptó publicarlo. Cuando salió, la cosa estalló.
En redes científicas, en blogs, en podcasts, todo el mundo hablaba del informe de Chen. Algunos lo celebraban como un trabajo rompedor que por fin se tomaba en serio la experiencia espiritual. Otros lo atacaban como pseudociencia, como un abandono del rigor científico, como prueba de que Marcus había sufrido algún tipo de episodio de locura. El ataque más hiriente vino de alguien que Marcus había considerado amigo. El doctor Richard Dawson, un biólogo evolucionista famoso por su ateísmo. Dawson escribió un texto de opinión en el canal Voz Celestial, con el título «Cómo un neurocientífico con futuro se metió en el pensamiento mágico». En el escrito, Dawson sostenía que Marcus había caído en un espejismo mental, que había malinterpretado sus propios números por culpa de filtrar los datos según lo que quería ver, y que su cambio de bando era prueba de debilidad anímica, no de un hallazgo científico de verdad. El Dr. Chen nos pide que nos traguemos que ha descubierto pruebas de un diseño divino en el coco humano, soltó Dawson. Pero lo único que ha puesto de manifiesto es que hasta los cerebritos más preparados pueden engañarse a sí mismos cuando están tocados emocionalmente. Da pena ver cómo una trayectoria tan brillante se va al garete así. Leer aquel texto le fastidió más de lo que Marcus había previsto, no porque le hiciera dudar de lo que había vivido, sino porque era justo el precio que sabía que iba a pagar. Su prestigio, levantado con tanto mimo durante 15 años, estaba siendo machacado a la vista de todos. Ciertos departamentos universitarios empezaron a lavarse las manos, le cancelaron invitaciones a charlas, una beca de investigación gorda que tenía prácticamente asegurada se la tumbaron sin dar explicaciones, pero de repente pasó algo que Marcus no se esperaba. Empezó a recibir correos electrónicos, cientos, y luego miles. Algunos venían de gente de fe, entusiasmados porque, por fin, un neurocientífico daba validez a sus vivencias espirituales. Pero lo más flipante eran los mensajes de otros científicos, neurólogos, físicos, biólogos, matemáticos, gente que había pasado por cosas parecidas, pero que jamás se había atrevido a abrir la boca en público. He visto los mismos dibujos que tú describes, le escribió un neurólogo de Cambridge, en mis propios estudios de meditación, pero nunca lo saqué a la luz, porque sabía que me habrían crucificado a nivel laboral. Gracias por echarle valor. Soy físico, decía otro, y durante años he visto estructuras en las fórmulas de la mecánica cuántica que parecen apuntar a un propósito. Pero jamás podría soltar eso sin cargarme mi carrera. Tu curro me está dando el empujón para ser más sincero. Mensaje tras mensaje, sin parar. Y a Marcus se le encendió la bombilla. Hartley tenía razón. Existía una comunidad de científicos callados que habían topado con pruebas que ponían en jaque el materialismo puro y duro, pero que estaban demasiado acojonados para contarlo. Y entonces el Dr. Hartley cumplió su palabra. Sacó su propio artículo, ¿a que sí? Información de neuroimagen de hace 20 años que tumba los modelos materialistas de la consciencia, una confesión de cobardía y una llamada al coraje. En el artículo, Hartley no solo mostraba sus propios datos de hacía 20 años, sino que soltó un discurso encendido sobre cómo el mundillo de la neurociencia había sido secuestrado por un dogmatismo materialista que era idéntico al fanatismo religioso contra el que supuestamente los científicos se rebelaban. Nos hemos obsesionado tanto con la idea de que la consciencia es solo cháchara del cerebro y nada más, escribió Hartley, que nos negamos a tomarnos en serio las pruebas que sugieren lo opuesto. Esto no es ciencia, es pura ideología. El artículo de Hartley, viniendo de alguien con su peso y tantos años en el sector, le dio un giro a la conversación. De la noche a la mañana el trabajo de Marcus ya no se podía despachar tan a la ligera como la chifladura de un único científico que se había ido por la tangente. Otros empezaron a dar la cara. Un grupo de 10 neurocientíficos de centros de todo el planeta sacó una carta abierta pidiendo que se repitieran los descubrimientos de Marcus de forma transparente. Tenga o no razón el Dr. Chen, sus hallazgos merecen una investigación seria, no un rechazo sin pensar. Y entonces llegaron las réplicas. Un laboratorio en Japón, otro en Alemania.
otro más en Brasil, todos empleando los mismos métodos que Marcus había divulgado. Todos midiendo a gente que medita a fondo, a contemplativos, a personas con prácticas espirituales de verdad. Y uno tras otro empezaron a notificar resultados parecidos, que no idénticos, porque cada cerebro es único, pero los esquemas básicos cuadraban. Había algo auténtico ocurriendo durante esa experiencia espiritual profunda, algo que no se podía explicar fácilmente con los modelos materialistas que ya existían. En febrero de 2021, 14 meses después de que Marcus publicara su escrito inicial, la revista Nature por fin sacó un informe de resumen que recogía todos los estudios de réplica. El título era muy neutro, con cuidado: Neuroimagen de estados contemplativos profundos, hallazgos emergentes y preguntas abiertas. Pero en el cuerpo del artículo, el autor hacía un reconocimiento importante. Aunque la interpretación de estos descubrimientos sigue siendo polémica, los datos en sí ya están más que comprobados. Hay una actividad cerebral durante ciertas vivencias catalogadas como espirituales que no se ve en otros estados mentales. ¿Qué implica esto para cómo entendemos la conciencia? Y si esto apunta a alguna realidad más allá del cerebro físico, sigue siendo una incógnita que necesita más investigación. Para la comunidad científica, esto era como decir de golpe: vale, hay algo ahí, aún no sabemos qué es, pero no podemos seguir fingiendo que no existe. Para Marcus fue una especie de confirmación, aunque no total. Todavía quedaban un montón de escépticos, muchos, que insistían en que tarde o temprano se hallaría una explicación puramente materialista, pero al menos la conversación había dado un giro. La ciencia estaba por fin pillando en serio la experiencia espiritual en lugar de solo ignorarla. Pero para Marcus, a nivel personal, la confirmación científica no era lo más relevante, porque en los meses posteriores a su conversión, su vida entera se había transformado de maneras que ningún escrito científico podría recoger. Primero tuvo que afrontar el estropicio que había causado. Esta fue una de las partes más duras de su camino. Marcus se pasó semanas escribiendo correos a exalumnos de cuya fe se había mofado en clase pidiendo perdón. No esperaba que se lo dieran, pero necesitaba ofrecer la disculpa de todas formas. Algunos contestaron con una amabilidad y un perdón que lo dejaron pasmado. Dr. Chen, su clase fue difícil, pero al final mi fe se hizo más fuerte porque me obligó a pensar a fondo por qué creo lo que creo. No hace falta que se disculpe. Otros fueron menos comprensivos. ¿Sabe cuántas noches lloré después de sus clases? ¿Sabe cuánto daño le hizo a mi relación con Dios? ¿Y ahora qué? ¿De repente cambia de opinión y se supone que eso lo arregla todo? Esos correos le dolieron, pero Marcus los aceptó porque eran verdad. Había provocado un daño real y ninguna cantidad de artículos publicados sobre neurociencia iba a borrar eso. Tuvo que encarar cómo estaba con sus padres, que seguían vivos. Su padre tenía ahora 78 años y seguía llevando la misma pequeña iglesia. Su madre, 75, aún gestionando grupos de rezo. Marcus no había hablado con ellos de verdad en años. Intercambiaban correos esporádicos, llamadas superficiales por cumpleaños y festivos, pero habían estado distanciados desde que Marcus había anunciado su ateísmo a los 18 años, diciéndoles que su fe era una superstición primitiva y que él había evolucionado más allá de necesitar ayudas mentales. Las palabras que les había soltado esa noche, lleno de rabia juvenil y de arrogancia intelectual, lo atormentaban. Ahora podía ver la herida en los ojos de su madre, el dolor en la cara de su padre. Marcus voló a San Francisco, se presentó en su iglesia un domingo por la mañana, se sentó en la última fila esperando a que acabara el sermón. Y cuando terminó, mientras la congregación salía, Marcus caminó hacia el frente, justo donde su padre estaba recogiendo papeles del púlpito. Lo divisó, se quedó petrificado y por un buen rato, padre e hijo se quedaron fijos el uno en el otro. Entonces Marcus habló, la voz le fallaba, balbuceando: «Me equivoqué en todo,
absolutamente en todo, sobre Dios, sobre la fe, sobre ti y mamá. He sido un soberbio, un borde, y lo lamento de veras». Su padre soltó los folios, recorrió el trecho entre ellos en 3 zancadas rápidas y estrechó a Marcus con un abrazo fuerte mientras los dos se desahogaban. «Jamás cesamos de rezar por ti», susurró su padre. «Jamás cada día. Durante 20 años pedimos a Dios que te trajera de vuelta, no porque te necesitáramos, sino porque sabíamos cuánto te hacías falta a ti mismo». Su madre salió de una de las estancias contiguas, vio a Marcus, vio a su esposo abrazándolo y se lanzó hacia ellos, y los 3 se quedaron quietos allí en el templo desierto, abrazándose y llorando y remendando 20 años de dolor. «Emily nos está viendo», dijo su madre con dulzura. «Ella lo sabe y está feliz». Y Marcus, quien había pasado 20 años persuadido de que Emily se había esfumado al morir, notó en su interior algo que la ciencia no podía demostrar, pero no pudo rebatir que su madre estaba en lo cierto. De un modo u otro, Emily sabía y estaba en paz. Marcus tuvo que afrontar su vínculo con su esposa Jennifer. Ella había estado desorientada y con la mosca detrás de la oreja por los cambios en él. «Es como si te hubieras convertido en otra persona», le dijo. «El hombre con el que me casé estaba tan convencido, tan firme en lo que sabía. Y ahora no sé, estás cambiado». Marcus trató de razonar con ella, le enseñó las cifras, le contó sobre su vivencia en el escáner. Pero Jennifer era abogada, formada en la duda metódica. «Marcus, creo que tuviste una vivencia sentimental potentísima, pero eso no significa que Dios exista. Significa que tu mente generó una sensación muy creíble. Tú mismo lo repetías». «Lo sé», dijo Marcus, «y durante los primeros días me esforcé en repetirme justo eso. Pero, Jennifer, las pruebas, no solo lo que yo sentí, sino los números concretos, señalan a algo tangible, a alguien de verdad». Jennifer hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. «Ahí no te puedo acompañar. No puedo creer en Dios simplemente porque tú quieras que lo haga». Y esa diferencia, esa desconexión de base en cómo veían la realidad, acabó provocando la ruptura. No inmediatamente se esforzaron en salvarlo durante 12 meses, pero se volvió claro que ya no compartían suficiente terreno en común. Se separaron de mutuo acuerdo en el estío de 2021, sin rencores, sin líos, solo una aceptación melancólica de que habían crecido en direcciones distintas, que Marcus se había transformado de forma radical y que Jennifer no podía o no cambiaría con él. Fue un trance duro, pero Marcus no podía echarse atrás del camino que lo había llevado ahí, porque la verdad, una vez asimilada, no se puede desaprender. Dios era real, y ninguna cantidad de comodidad propia o beneficio laboral valía la pena vivir dándole la espalda a esa verdad. Su trayectoria profesional se enderezó con el tiempo, pero jamás regresó a su antiguo esplendor. Nunca sería catedrático de renombre en Stanford otra vez, pero halló otras vías. Comenzó un centro de estudio autónomo centrado específicamente en la neurociencia de la fe. Consiguió financiación de mecenas particulares, muchos de ellos creyentes que estaban entusiasmados de que por fin alguien abordara la fe con rigor científico, sin simplificarla ni desecharla. Comenzó a trabajar con sacerdotes y guías de almas, ayudándoles a entender cómo funciona el cerebro durante el rezo intenso, cómo fomentar de manera más eficaz las vivencias místicas, cómo evitar las trampas del autoengaño materialista que destrozaron las últimas palabras de Diego, mientras exponía a lo auténticamente sagrado. Y comenzó a compartir su periplo en público en charlas, en el canal Voz Celestial, en templos, relatando su vivencia sin parar. El experto en cerebros, que era ateo y estaba convencidísimo de que el Creador no existía, hasta que el Creador se hizo patente de forma literal en la información recopilada. Pero lo que de verdad importaba era que Marcus adoptó una rutina de rezo. Todas las mañanas, antes de meterse en faena, dedicaba 1 hora a la meditación profunda, no ya para probar nada, ni para juntar más pruebas,
sino solo para compartir tiempo con el Altísimo. Y en esos ratos de calma sentía esa presencia que había captado por primera vez dentro de la máquina de resonancia. A veces era sutil, otras veces potente, pero siempre estaba, siempre era auténtica, siempre cambiaba las cosas. Cierto día, 3 años después de aquella primera prueba, Marcus estaba dando una conferencia en un templo enorme en Seattle. Tras su exposición, una chica joven alzó la mano. Marcus se dio cuenta de que estaba sollozando. «Dr. Chen», soltó ella con la voz quebrada. «Asistí a una de sus asignaturas en Stanford hace 6 años. Me crié en una casa de fe, pero sus lecciones me hicieron creer que mi creencia era pura fantasía. Abandoné la fe y, para ser sincera, estos últimos tiempos han sido los peores de mi existencia. Me siento hueca, sin rumbo, sin ilusión». Se detuvo un momento secándose las lágrimas. Pero oír su relato hoy me da la posibilidad de que quizás me equivoqué. A lo mejor Dios sí existe. Quizás no tiré a la basura los primeros 18 años de mi vida confiando en algo falso. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Se apeó de la tarima, se acercó a donde estaba ella y le puso las manos sobre los hombros. «Óyeme bien», le dijo mirándola fijamente. «Tú no te equivocaste. El que se equivocó fui yo. Aproveché mi puesto de poder para cargar contra tu fe porque estaba lidiando con mis propias penas y lo lamento muchísimo, más de lo que puedo decirte. Pero esto es lo que tienes que tener claro. El Señor no te abandonó. Incluso en estos años en los que no confiabas en Él, Él jamás dejó de confiar en ti. Nunca paró de quererte, nunca cesó de invitarte a regresar». La chica rompió a llorar desconsoladamente. Marcus la estrechó mientras ella se desahogaba. Este tipo, que en otro tiempo se habría mofado de esa emoción tachándola de flaqueza, ahora se sentía totalmente a gusto con la fragilidad de la situación. «¿Cómo regreso?», susurró ella. «¿Cómo hallo la manera de volver a su lado?». De esta forma le contestó Marcus con dulzura, justo así, con sinceridad, con tus interrogantes, tus incertidumbres, tu sufrimiento. Dios no exige que aparentes una fe impecable, solo requiere que tengas la voluntad de sincerarte, de indagar, y Él saldrá a tu encuentro. Te lo aseguro. Y en ese instante, Marcus comprendió por qué había tenido que vivir todo aquello, por qué el Creador había tolerado 20 años de ateísmo combativo, por qué había tenido que sacrificar su prestigio, su unión, su profesión tal y como la entendía. Porque ahora podía dirigirse con peso tanto a los que dudan como a los que creen. Podía decir a los escépticos: «Yo estuve en vuestro lugar, utilicé todas vuestras razones, las defendí más que vosotros porque yo las inventé, y os afirmo, basándome en las pruebas, que Dios es verdadero». Y podía decir a los creyentes: «Conozco la mentalidad del mundo laico, sé cuáles son las pegas y puedo demostraros que la fe no implica desconectar la cabeza. De hecho, la creencia más sólida exige emplear vuestra inteligencia al completo, todos vuestros talentos para perseguir la verdad, vaya donde vaya». Marcus jamás regresó a Stanford como catedrático fijo, pero sí ofrecía ponencias esporádicas como invitado y siempre arrancaba sus charlas de la misma forma. «Sed bienvenidos. Soy el Dr. Marcus Chen, y durante 15 años me subí a esta misma tribuna para aseguraros que Dios no existe, que las vivencias espirituales son solo un espejismo del cerebro, que la fe es una carencia mental. Me equivoqué, total y absolutamente. Y hoy quiero explicaros el motivo». Y después narraba su peripecia, la información, lo vivido, el cambio radical y, sin excepción, el llanto, porque incluso pasado el tiempo, incluso tras relatar la historia cientos de veces, la memoria de aquel instante en la máquina, cuando el Creador se hizo innegable, aún lo conmovía hasta hacerle llorar. Pero ahora eran lágrimas de agradecimiento.
Doy gracias porque el Creador no lo había soltado, que el Señor había aguantado a lo largo de 20 años de rencor y de darle la espalda, que Dios había aprovechado incluso su empeño soberbio por demostrar su inexistencia como vía para desvelar que, en realidad, sí que está ahí. Pásate y compruébalo. Marcus cerraba siempre sus ponencias con esta propuesta. No te fíes de mí solo porque sea un experto en el cerebro, no te quedes con la información solo porque parezca irrefutable. Acércate y experiméntalo tú mismo. Quédate quieto. Abre el alma. Pregunta si Dios existe de verdad y déjale que te conteste. No puedo asegurar que todos vivan la experiencia tan fuerte que viví yo. El Altísimo se topa con cada uno de forma distinta. Pero sí te puedo prometer una cosa. Si de verdad indagas, si de corazón te expones, Dios se mostrará. Porque da la casualidad de que tu mente está literalmente configurada para ese enlace. Esas conexiones cerebrales que he investigado no son fallos, son atributos, son como receptores que se pusieron ahí con una finalidad. Y ese objetivo es sencillo, para que logres conocer al Señor que te dio la vida, para que sientas ese afecto que reside en el núcleo del cosmos, para que localices el sentido y la misión que tu espíritu ansía con más fuerza que cualquier otra cosa. Porque se ve que la Sagrada Escritura acertó desde el principio. Nos hicieron para estar en contacto con Dios. Estamos hechos a su semejanza. Y existe un hueco con la forma de Dios en cada ser humano que ninguna otra cosa puede rellenar. Lo tengo claro. Me tiré 20 años tratando de llenar ese vacío con títulos universitarios, con aires de superioridad intelectual, con la confirmación de que mis ideas eran las correctas, y me dejó hueco, resentido, aislado. Dios, el Señor me colmó, me curó, me cambió por completo, y puede lograr lo mismo contigo, sin que importe lo dudoso que seas, sin importar cuánto te hayas negado a creer antes, sin que cuente el mal que hayas provocado en nombre del no creer o de una religión que no se entendió bien. Dios puede llegar a ti. Dios ya está llegando. Incluso en este instante, la cuestión no es si el Altísimo está accesible, la cuestión es, ¿vas a estar tú disponible para Él? Y con esa frase Marcus ponía punto final. Y siempre se acercaba gente después, algunos con dudas sobre la información científica, otros con sus propias anécdotas de haber cambiado de opinión o de tener incertidumbre. Y Marcus dedicaba horas a charlar con ellos, resolviendo interrogantes, dando material de apoyo, dando ánimos, porque había asimilado una cosa vital en su recorrido, que la certeza más crucial no es la que verificas en un centro de investigación, sino la que sientes en lo hondo de tu interior. Es saber de primera mano, sin intermediarios, que el Hacedor del cosmos te quiere. Y ese saber, una vez que lo vives, lo modifica absolutamente todo. Cambia cómo ves la Tierra, cambia cómo te ves a ti mismo, cambia a lo que le das valor, lo que persigues, cómo te relacionas con los demás. Marcus nunca volvió a tener el renombre que disfrutó como aquel joven catedrático brillante con un futuro prometedor en la neurociencia clásica, pero se llevó algo muchísimo más preciado, una existencia con verdadero significado, una meta que iba más allá de artículos, subvenciones y fama universitaria. Y ahora, al echar la vista atrás a aquellas épocas de ateísmo combativo, ya no sentía ni bochorno ni un remordimiento que lo paralizara. Sentía más bien algo parecido al pasmo al ver cómo Dios había entrelazado incluso sus años de negación en un lienzo de salvación mucho mayor, porque se da la circunstancia de que su relato, su travesía, desde la seguridad no creyente y soberbia hasta una fe sencilla y fundamentada en pruebas, era justo lo que hacía falta para conectar con cierta gente a la que nadie más podía llegar. Los más desconfiados, los que jamás prestarían atención a un pastor de toda la vida, escuchaban a Marcus porque él era uno de los suyos, manejaba su jerga, conocía sus peros desde dentro y podía afirmar con una autoridad que ningún predicador tradicional podría igualar. Yo estuve ahí,
Utilicé todos sus razonamientos y les digo que las pruebas señalan al Creador. Ya habían pasado 5 años desde aquella velada en el escáner. Marcus se encontraba en su despacho, listo para una nueva charla. Justo en la pared, tras su mesa, colgaba un cuadro. No era un título ni un galardón, sino una de las radiografías de su cerebro de aquella primera prueba. La contemplaba a menudo. Era su ancla, el recuerdo de su punto de partida, de lo que había desvelado y de la presencia que le había salido al encuentro en el sitio menos pensado, en la información que él estaba convencido de que demostraría que Dios era un invento. Bajo el marco había una pequeña placa con una frase. No era de un científico de renombre, ni de un gurú espiritual, sino de su padre, algo que soltó el día que Marcus fue a la iglesia a disculparse. Dios no te pilló a pesar de tu ciencia, te pilló gracias a ella, porque cualquier verdad es la verdad de Dios, la encuentres donde la encuentres. Marcus esbozó una sonrisa, acariciando la placa con suavidad. Su padre, un hombre que jamás pisó la universidad y que dedicó su existencia a atender a una pequeña comunidad de inmigrantes en San Francisco, había captado algo que a Marcus le costó un doctorado y 15,6 años de estudio desentrañar, que la ciencia y la fe no están reñidas, sino que son compañeras en la caza de la verdad, que el cosmos que la física nos detalla y el creador que la Biblia nos muestra son la misma cosa, que el órgano que el estudio del cerebro analiza fue ideado por el arquitecto que los devotos hallan al rezar, y que las pruebas de la existencia divina no se limitan a escritos milenarios o a vivencias personales, aunque ambas cosas son válidas. La demostración de Dios reside en el esqueleto de la realidad, en las normas de la física, tan calibradas con precisión que la más mínima alteración haría inviable la vida, en la sofisticación del cerebro humano que supera con creces cualquier cosa que la evolución al azar pudiera generar de forma creíble, en la propia existencia de la consciencia, esa movida enigmática que todos sentimos poseer, pero que ningún escéptico radical puede justificar del todo. Y por encima de todo, en esos instantes únicos y valiosos, donde la barrera entre lo terrenal y lo sagrado se vuelve transparente, cuando notas esa presencia, cuando sabes, sin necesidad de debate o evidencia, que no estás solo, que te ven, que te conocen, que te quieren. Marcus se había pasado 20.000 años rechazando esos instantes, tachándolos de fantasías, mofándose de ellos como autoengaño. Ahora, en cambio, dedicaba cada jornada a buscarlos, a fomentarlos, a animar a otros a vivirlos, porque al final descubrió que para eso había sido diseñado, no para llevarse premios Nobel o salir en revistas como Nature, aunque esas metas podían ser útiles si se ponían al servicio de algo superior. Fue creado para conectar con Dios y facilitar que otros lo hicieran, para ejercer de enlace entre dos ámbitos que el pensamiento laico insiste en mantener distanciados, el ámbito de la lógica y la prueba, y el ámbito de la creencia y la vivencia espiritual. Marcus cerró los ojos, tomó aire a fondo, y se sumergió en ese remanso de calma que ya le resultaba tan habitual. Y allí estaba otra vez, esa presencia, ese cariño, esa certeza de que, más allá de cualquier duda sensata, más allá de cualquier debate de la mente, Dios era totalmente cierto. Gracias, musitó Marcus, gracias por no soltarme, gracias por encontrarme, gracias por utilizar incluso mi negación como un instrumento para, al final, traerme de vuelta. Y en el mutismo posterior, sintió lo que siempre le invadía en esos instantes, sosiego. No la ausencia de problemas o retos, sino una paz honda, que nacía de la convicción de estar justo en el lugar que le correspondía, haciendo exactamente aquello para lo que había sido concebido. Muy bien, toca la conferencia. Marcus abrió los ojos, agarró sus apuntes y se encaminó a la puerta. Pero antes de cruzar el umbral, volvió a mirar el cuadro de la pared, su cerebro, la información que le había dado un vuelco a su vida, y sonrió,
Y es que aquella instantánea era mucho más que simples cifras de la ciencia. Era un chivatazo, una prueba irrefutable, un aviso de que el Creador nos pilla donde estemos, hasta en los laboratorios de neuronas, en el mismísimo centro del escepticismo de bata blanca, o en mitad del rollo ateo más guerrillero. El Señor nos encuentra donde estemos y nos llama a algo gordo, a una verdad que cala más hondo, a un amor más auténtico que todo lo que el mundo de lo material pueda soltarnos. Lo único que pide es que tengamos la voluntad de abrirnos, de ser sinceros al mirar las pruebas, de ir detrás de la verdad a donde sea que nos guíe, aunque nos lleve a sitios que ni nos imaginábamos, como le pasó a Marcus, que pasó de la chulería de las certezas ateas a la humildad profunda de la fe, de negar a Dios a toparse con Él, del vacío a estar completo. Y ese camino, con todos sus marrones, pérdidas jodidas y cambios que dolieron, era el camino que Marcus ya no cambiaría por nada, porque le había llevado a lo único que de verdad vale la pena. El quid de la cuestión, conocer al Dios que le dio el ser, que Él le conociera a Él, y dedicar el resto de su vida a echar una mano a otros para que hicieran el mismo hallazgo. La movida es que tu coco está diseñado para Dios, que eres más que carne y hueso, que el universo tiene un sentido, que te quieren con un amor que no se acaba, y que todas las pruebas, si las miras sin trampas, señalan a una única dirección, al Dios que siempre habían estado ahí, esperando que le pilles, no solo en libros viejos o templos de toda la vida, sino en las cifras, en la ciencia, en la propia arquitectura de tu cerebro. A Dios le da igual la investigación científica, porque toda verdad es su verdad, y cuanto más hurgas, más a fondo pillas su plan. Marcus salió de su despacho con ganas de soltar esa verdad a quien quisiera oírle, porque él era el ejemplo palpable de que hasta el escéptico más cabezota puede ser tocado, que hasta el ateo más convencido se transforma cuando las pruebas hacen que se te caigan los palos del sombrajo, cuando Dios decide mostrarse, cuando abres el melón lo suficiente para ver lo que siempre estuvo ahí, la verdad de que no estás solo, que te crearon con un objetivo, que te quieren más de lo que jamás pudiste imaginar, y esa verdad, en cuanto la asimilas, lo pone todo patas arriba. 5 años después de aquella noche que le dio la vuelta a la tortilla en el escáner, Marcus Chen se la había jugado montando algo que nadie en el mundillo científico habría adivinado. Un puente entre dos esferas que casi todos daban por incompatible. Su nuevo centro de trabajo, el Instituto para Estudios de Neurociencia y Espiritualidad, estaba en un edificio sencillito a las afueras de Palo Alto. No era Stanford con sus edificios de postín y su pasta gansa sin límite, pero era suyo y lo más crucial, era un sitio donde la pregunta no era ¿Dios existe?, sino ¿cómo podemos analizar con ciencia la vivencia de lo sagrado? La mañana del lunes arrancó como siempre. Marcus se plantó en el laboratorio a las 6:30 de la mañana, 60 minutos antes que su equipo reducido. Necesitaba ese rato para él, no para montar pruebas, sino para rezar. Había transformado un pequeño despacho en el segundo piso en lo que él llamaba su cuarto de pensar, ¿sabes? Las paredes estaban de un azul clarito. Una única ventana miraba al este, dejando que entrara la luz del sol naciente. No había mesa de trabajo, solo un cojín de meditación en el centro y una mesita con una Biblia abierta. Marcus se puso de rodillas sobre el cojín, cerró los ojos y cogió aire a fondo. Tras 5 años de hacerlo a diario, el rollo de calmar la mente se le hacía solo, pero nunca dejaba de flipar al sentir esa presencia conocida que le envolvía como un abrazo que no se ve. «Buenos días, jefe», susurró. «Gracias por otro día. Gracias por esta faena. Úsame hoy como te dé la gana». En el silencio que vino después, Marcus notó una lucidez que ya sabía que era guía de arriba. Hoy iba a ser un día clave. Algo gordo estaba a punto de ocurrir, algo que daría un giro inesperado a su labor.
A eso de las 10:30 de la mañana, Maya, la chica de recepción del centro, llamó a la puerta del despacho de Marcus. «Doctor Chen, ¿tiene un momento? Hay alguien que quiere verle. No tiene hora, pero asegura que es vital. Se presenta como el doctor Yuki Tanaka, de la Universidad de Tokio». Marcus alzó la mirada de su ordenador totalmente pasmado. Ese nombre le sonaba, y mucho. El doctor Tanaka era uno de los expertos en neurociencia más admirados de todo Japón, un crack en el mapeo cerebral de la meditación profunda. Habían cruzado correos electrónicos de vez en cuando desde que Marcus sacó a la luz su polémico informe, pero jamás se habían visto cara a cara. Claro, que pase. El tipo que entró era bajito, rondando quizás los 60 y tantos, con el pelo totalmente cano, pero con unos ojos vivos y chispeantes. Llevaba un traje oscuro, pulcro, y portaba un portafolio de piel bastante usado. «Doctor Chen», soltó Tanaka con un leve acento, inclinando un poco la cabeza. «Disculpe que me cuele sin avisar, pero aterricé en San Francisco anoche solo para reunirme con usted. Lo que traigo entre manos no podía esperar a un email o a una videollamada». Marcus se puso de pie y le señaló los sillones frente a su mesa de trabajo. «Doctor Tanaka, es un privilegio. Por favor, tome asiento. ¿Quiere un café, un té? Quizás té verde, si hay». «Gracias». Mientras Maya volvía con la infusión, los dos sabios se dedicaron a las formalidades de rigor, pero Marcus notaba la rigidez en los hombros de Tanaka, una prisa mal disimulada en el golpeteo de sus dedos sobre el portafolio. Por fin, cuando Maya se marchó y cerró la puerta, Tanaka rompió el hielo. «Doctor Chen, he estado al tanto de su investigación desde que la publicó, y debo admitir que, al principio, me mostré incrédulo. Creí que había leído mal sus cifras, que su cambio de fe le había enturbiado la objetividad científica». Marcus asintió. Ya había oído esa cantinela 1.000.000 de veces. Pero Tanaka siguió. «Decidí repetir su experimento en mi propio centro. Analicé a 20 monjes budistas zen, gente con más de 30 años de práctica meditativa seria, y di con justo lo que usted había detallado. Las zonas inactivas encendiéndose, la coordinación impecable, unos esquemas que no tienen cabida en una explicación puramente materialista». Tanaka abrió su portafolio y extrajo un archivador voluminoso repleto de imágenes de resonancias magnéticas. «Pero no he venido por eso. He venido porque descubrí algo adicional. Algo que ni usted ni yo nos imaginábamos». Colocó las placas sobre la mesa de Marcus, ordenándolas una tras otra. «Uno de mis voluntarios, un monje conocido como Maestro Hiroshi, presentó unos patrones que superan incluso los suyos. Mientras estaba en su trance más hondo, su cerebro alcanzó un estado que jamás he visto registrado en ningún texto científico». Marcus examinó las imágenes, sintiendo cómo se le disparaba el pulso. Las áreas que brillaban, la actividad perfectamente sincronizada. Parecía como si el cerebro completo del monje se hubiera transformado en un único ente cohesionado, donde cada sector se comunicaba con el resto en una sintonía total. «Es alucinante», musitó Marcus. ¿Qué contó él sobre lo que sintió? La cara de Tanaka se puso seria. «Ahí está el quid de la cuestión, Dr. Chen. El maestro Hiroshi y los suyos no creen en un Dios individual como el de la fe cristiana. Su disciplina se centra en el vacío, en la nada, en ir más allá del yo. Y aún así», prosiguió Tanaka, «cuando salió de aquel trance, estaba llorando. Afirmó haber vivido algo que solo pudo catalogar como una presencia total. No la nada, sino la abundancia. No la falta de existencia, sino la existencia en sí misma. Sus palabras textuales fueron: «Durante 50 años he meditado buscando el vacío, pero en el vacío más profundo me topé con alguien que me aguardaba». Marcus se echó hacia atrás en su asiento, estupefacto. «¿Me está diciendo que un monje budista, usando métodos budistas, tuvo un encuentro con lo que parece ser el Dios cristiano?» «No sé qué estoy diciendo», reconoció Tanaka. «Por eso he venido, porque el maestro Hiroshi no fue el único. Otros 3,
de mis otros 20 participantes me contaron vivencias parecidas, todos ellos budistas de siempre, empleando métodos budistas de los de toda la vida, y todos se topaban con algo o alguien que no tenían en el radar. Tanaka se echó hacia adelante. Dr. Chen, pienso que usted acertó, pero solo a medias. La cosa no es solo que el coco cristiano esté programado para enchufarse al Dios cristiano, sino que el cerebro humano, punto, está hecho para conectar con algo que va más allá. Y ese algo, esa verdad fundamental, sale al encuentro de gente de cualquier creencia cuando profundizan lo suficiente. A lo largo de las siguientes 6 horas, Marcus y Tanaka no se movieron del despacho, salvo para pillar más té y un bocado rápido. Cotejaron la información, pusieron sobre la mesa sus hipótesis y discutieron las consecuencias. Al caer la tarde ya habían esbozado algo que lo iba a petar, una explicación conjunta de la vivencia espiritual cimentada en la neurociencia. Ojo, Marcus garabateó un esquema en su pizarra de borrado. Esto es lo que, a mi juicio, está pasando. El coco humano posee unas zonas que, por lo general, están apagadas. Las hemos bautizado como materia gris callada, porque no pillábamos para qué servían, pero ahora creo que sé por qué están ahí. Son como antenas, siguió, hechas literalmente para pillar una onda que no es física, una verdad que existe fuera del espacio-tiempo de lo material, pero que puede comunicarse con nuestros cerebros si se dan las circunstancias adecuadas. Tanaka movió la cabeza despacio. Y las distintas sendas espirituales son solo maneras diferentes de encender estas antenas. La plegaria cristiana, la meditación budista, el recogimiento sufí, todas son herramientas que adiestran al cerebro para llegar al punto donde estas áreas pueden ponerse en marcha. Exacto, dijo Marcus, pero aquí viene el detalle que me costó 5 años asimilar. No es que todas las creencias le recen al mismo Dios y le pongan nombres distintos. La cosa es más enrevesada que eso. Lo que pasa es que existe una verdad divina tan inmensa, con tantas dimensiones, que las distintas tradiciones solo pillan cachos distintos de ella. Los cristianos se topan con un padre cariñoso porque van con la idea de tener un trato personal. Los budistas hallan el vacío iluminador porque buscan cargarse el ego. Los musulmanes dan con el único que lo trasciende todo, porque se acercan con sumisión y devoción. Pero en los escalones más altos de la práctica, cuando las antenas están funcionando a pleno rendimiento, todos empiezan a darse cuenta de que hay algo más, algo que se sale de las etiquetas de sus propias creencias. Tanaka se acercó al ventanal, contemplando el sol caer sobre las colinas de California. Esto es un marrón, ¿lo tiene claro? Los más cerrados de todas las religiones nos van a caer a palos. Los cristianos dirán que estamos quitándole importancia a que Cristo sea único. Los budistas dirán que estamos metiendo ideas de Dios en una tradición que no las tiene. Los ateos dirán que los dos nos hemos vuelto unos chalados sin objetividad científica. Lo sé, contestó Marcus con calma, pero a la verdad le da igual si es cómoda o si gusta a la gente. Los números son los que son, y los números apuntan a que hay una realidad divina que es cierta, a la que se puede llegar, pero que es más vasta y más complicada de lo que cualquier creencia ha logrado abarcar del todo. A lo largo de las semanas que vinieron, Marcus y Tanaka se pusieron manos a la obra con lo que bautizaron como el Proyecto Convergencia. Iba a ser el estudio más tocho en la historia de la neurociencia de la espiritualidad. Iban a fichar a gente muy ducha en 10 sendas espirituales distintas: cristianismo contemplativo, budismo zen, islam sufí, hinduismo vedanta, judaísmo cabalístico, taoísmo, siísmo, tradiciones místicas de pueblos originarios e incluso ateos que hacían meditación laica profunda. Les harían escáneres a cada uno mientras estaban en sus estados de práctica más intensos, pero la cosa tenía truco. Después del primer escaneo, usando sus propios métodos de siempre, le pedirían a cada participante que intentara llegar al mismo estado empleando técnicas de una tradición totalmente ajena. El dilema que Marcus planteó a su equipo de estudio era si las mismas áreas del cerebro se prendían, sin importar la técnica que se usara.
Si esto era cierto, indicaría que existe un estado mental de conexión espiritual que es universal y al que se puede llegar por diversos senderos. Sarah Wong, quien se había mantenido al pie del cañón con Marcus durante todos esos años revueltos, alzó la mano. Pero, doctor Chen, ¿y qué hay de su vivencia personal? Usted afirmó que halló específicamente al Dios de la fe cristiana. ¿No choca eso con la idea de que todas las creencias terminan confluyendo? Marcus esbozó una sonrisa. Era un planteamiento acertado. No hay que verlo así necesariamente. Si existe una verdad divina que es complejísima hasta lo infinito, esta puede mostrarse de distintas maneras a gente diferente, dependiendo de lo que cada uno requiera. Yo precisaba toparme con el Dios personal que había dejado de lado, el Dios de mis viejos, para poder curar mi pena concreta. El maestro Hiroshi, en cambio, necesitaba encontrar la plenitud donde solo esperaba la nada, para redondear su perspectiva. La verdad última es única, pero los modos en que se manifiesta son incontables. La iniciativa Convergencia llevó 18 meses para finalizarse y las conclusiones resultaron tan asombrosas que cuando Marcus y Tanaka las expusieron en un congreso mundial sobre la mente en Ámsterdam, el público se quedó enmudecido totalmente durante 30 segundos después de que ellos concluyeran.